Para nuestra siguiente conferencia sobre Green Antitrust, invito al doctor Rubén Méndez, presidente de ALACDE. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Corrijo la presentación, el título de la presentación es Greenwashing, una revisión temática. Dicho esto, quisiera agradecer al profesor Serrano y a todos los organizadores por haberme extendido esta invitación. En calidad de representante de la Universidad Autónoma de Chile, como miembro del Instituto de Investigación de Derecho de esa universidad y también presidenta del ACDE, que es la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Derecho y Economía. Yo tenía preparado una presentación un poco larga debido a la materia, pero bueno, de todas maneras voy a entregar y yo la remití y se los pueden hacer llegar. Este tema que se ha propuesto compartir con ustedes, titulado Greenwashing, una revisión temática, pues al principio lo entendí como una revisión que sería algo sencillo, bastante fácil de abordar, dado los estudios que se han realizado hasta la fecha. Pero después ya, en la medida que tuve la oportunidad de entrarme en el tema, identifiqué que había cometido un error. Dado que a pesar de que actualmente existen no pocos avances, no pocos aportes desde la academia, desde la sociedad civil, digámoslo de esa forma, distintos actores y de distintas entidades, autoridades, por tratar de ubicar, identificar el greenwashing. Gracias. Pues podemos decir que en realidad su trascendencia o su relevancia está o puede circunscribirse o caracterizarse dentro de lo que en Chile suele denominarse como un tema regulatorio de frontera. Esto es así, pues, si uno realiza una revisión en este orden, voy a referirme a la primera parte de mi ponencia, que es sobre la definición del greenwashing. Si uno hace una revisión del concepto, básicamente, y lo identifica como el acto de engañar a los consumidores con respecto a las prácticas ambientales de una organización a nivel de empresa, firm level, y todos los beneficios ambientales de un producto o servicio, a nivel de producto o servicio, service level, nos vamos a dar cuenta desde ahí que este tipo de caracterizaciones no se han terminado de internalizar en nuestros marcos regulatorios o en nuestras por propuestas de autorregulación. Por lo general, lo entendemos siempre desde la segunda perspectiva, es desde la perspectiva de producto o servicio. Y eso obviamente tiene una incidencia, sí, en la medida que ayer conversando con el profesor, antes de ayer conversando con el profesor Serrano, me decía, ¿y cómo lo vas a vincular? Pues sí, es un tema que después de la revisión de efecto A, pude identificar que había recibido en nuestros países, en nuestras jurisdicciones, específicamente, esto es para el caso de Chile, caso de Colombia y el caso de Perú, un tratamiento mayormente desde el derecho de consumo, desde el derecho publicitario y, ¿por qué no?, de la competencia desleal. Pero no se había realizado la respectiva intercepción, sobre todo en materia casuística, y no se había, digamos, identificado la injerencia directa del derecho a competencia. Pues bien, si uno entiende que el greenwashing puede observarse desde la empresa y desde el producto o servicio, pues este tipo de consideraciones, como la que acabo de mencionar, tienen que tomarse en cuenta. Y de hecho, me resultó curioso que pues las formulaciones o la propuesta de formulación de regulación. Acá en Colombia ustedes están discutiendo una, en Chile se encuentra en el Senado en estos momentos. No tomaban las mismas herramientas o las mismas fuentes. En este caso, recomiendo o me remito a un texto publicado por un grupo de investigadores de habla portuguesa, Freitas Neto, Sobral y Ribeiro, en donde efectivamente lo que hacen es una revisión de los conceptos y las formas del greenwashing, una revisión sistemática, que a pesar de que está pensada en el sentido que trata de identificar dónde se publica más sobre greenwashing y en qué sentido se publica más sobre greenwashing, hace una buena caracterización
que debería ser incorporada precisamente, por ejemplo, en la recientemente aprobada guía para el tratamiento de greenwashing del Indecopi, y, ¿por qué no?, en el momento en que se haga el trasvase del documento o del instrumento que desarrolló, en este caso, la ANDA Colombia, por parte de la autoridad respectiva, ¿no?, de la SIC. Pues bien, entonces, criterios para identificar afirmaciones ambientales engañosas pues se han desarrollado. Es un tema que no resulta ajeno a ninguna de las jurisdicciones que he mencionado. Y por el contrario, más bien nos encontramos en una etapa en que a través de el ámbito de lo que correspondería a la abogacía de la competencia, de lo que correspondería de la acción directa por parte de las agencias, pues ha dado paso a que abordemos el tema de greenwashing, específicamente desde el derecho de consumo, como me decía hace un momento, y haciendo alusión a las recomendaciones a usuarios. Estas recomendaciones a usuarios pues se centran en aspectos como intercambio oculto, la falta de pruebas, la imprecisión, la adopción de falsas etiquetas, la irrelevancia de la información prohibida, entre otros. Asimismo, otro aspecto que pudimos ver que en las guías no se terminaba de identificar eran los mecanismos de autorregulación, darles alguna caracterización, una denominación, que existen desde la industria. Es decir, al greenwashing le podemos contraponer el marketing verde. Es verdad que existen diferencias, ¿no? Comparar el marketing ecológico, el marketing verde con el lavado de imagen ecológico o greenwashing, el marketing verde implica que una empresa cumpla honestamente con sus afirmaciones ecológicas y de sostenibilidad, que debe ser honesto, debe ser transparente. El lavado de imagen es cuando una empresa no cumple o no percibe que cumple con sus afirmaciones ecológicas y de sostenibilidad. Lamentablemente, las empresas con las mejores intenciones, al utilizar mensajes de sostenibilidad en su marketing, pueden ser vistas como empresas que tratan de incurrir en un escenario en contexto de competencia desleal, cuando muchas veces no es así. Este tipo de afirmaciones se desprende, ustedes los van a encontrar en no son pocos los documentos, en este caso de asesoría, consultoría en firmas de marketing, que han llevado a que estas sigan promoviendo el marketing verde como una forma adecuada para aquellas empresas que ven la caracterización verde de sus productos como una manera de poder avanzar en sus estrategias de penetración del mercado. Este tipo de escenarios no son contemplados tal vez de manera adecuada, y así les decía, por nuestros marcos legales, nuestros marcos regulatorios, y específicamente por las propuestas de guía que existen, en este caso, la guía peruana del Indecopi recientemente puesta en conocimiento público. De hecho, muchos documentos que ustedes van a encontrar en Internet todavía hablan de la propuesta borrador de guía. Pues bien, esto es importante, sí, porque el marketing verde y su interacción con el greenwashing debería ser uno de los aspectos a considerar en cualquier herramienta que va a servir para informar, no solamente, va a servir para informar a todos los actores relevantes en el proceso regulatorio. Pues bien, además, otro aspecto que podemos identificar haciendo esta revisión temática es que tampoco se considera de forma suficiente o satisfactoria cómo incide la legitimidad corporativa y su vinculación con el greenwashing, que es un tema, como les decía, que ya venía siendo explorado desde hace más de unos 5 o 6 años en la literatura anglosajona. Y esto es importante, sí, pues es a través de esa literatura mayormente formulada de la administración de empresas que se identifican todo este tema que ahora está muy de moda, ¿no? El de los sesgos, el de las desviaciones conductuales, y específicamente de cómo se relacionan con aspectos como la legitimidad. Y ustedes saben pues que la legitimidad puede caracterizarse como cognitiva, moral y pragmática, pues a través de estos estudios se identificaba que el greenwashing y el marketing verde caían dentro del ámbito de la legitimidad pragmática, y que por lo tanto los instrumentos que tendrían que proponerse para tratar de abordar estos ámbitos temáticos en un sentido regulatorio, pues tendrían que interiorizar la idea de que estamos frente a un escenario en el que el razonamiento de base se basa en las percepciones de los interesados sobre su beneficio personal derivado de las actividades y la comunicación corporativa.
se relaciona con la percepción de los beneficios potenciales. Y eso tiene mucho que ver, sí, pues en buena cuenta lo que hacemos en el ámbito de derecho de mercado es partir de un razonamiento costo-beneficio bastante intuitivo y tratar de contraponer la percepción que se tiene en términos de beneficio potencial versus costo potencial, ¿no? Como les decía, este es un tema que me pareció muy interesante no haberlo encontrado como insumo en la propuesta que se está discutiendo en el Senado, que llegó al Senado chileno después de 4 años, y en la propuesta que se extienden. Pero me pareció preocupante en la medida que todo instrumento de política pública, pues sus insumos tienen que ser bastante robustos, creo yo. Pues bien, formas de greenwashing, las afirmaciones o como aquí se les conocen, ustedes usan otro término, las proclamas. Las proclamas de lavado verde pueden, en buena cuenta, dividirse de 2 formas, o pueden clasificarse, segmentarse en 2 grupos, ¿no? Los clean greenwashing, proclamas de lavado verde, que son el conjunto de estrategias que utilizan argumentos textuales, y el executional greenwashing, que serían aquellas acciones de ejecución. Esta pequeña diferenciación que en administración y en el ámbito de la administración, específicamente en el ámbito del marketing, sí hace diferencia, en las guías, por lo que puedo identificar, son tomadas de manera unívoca, no se establece. Ahí. Y eso, digamos, me llamó la curiosidad porque si uno revisa la guía norteamericana, las guías de otros países que tratan de informar cuál debe ser el tratamiento jurídico sobre greenwashing, sí se hace la diferencia. Pues tiene una incidencia ya desde el punto de vista de formulación de política y la implementación y la materialización de las mismas. Después, eso ha pasado también, como les decía anteriormente, que tenemos que siempre pensar en términos de greenwashing a nivel empresa, en greenwashing desde producto o servicio y no únicamente circunscribirnos a uno de estos ámbitos. Sobre todo si primero tiene mucho que ver con estructuras de mercado, tiene mucho que ver con ámbitos como el replanteamiento de las políticas de competencia, tratando de integrar el factor sostenibilidad. Pues bien, dicho esto, podemos hablar también de categorías de greenwashing y podemos después hablar de estas formas de generar tipologías en cuanto a las proclamas verdes, ¿no? Me resultó muy interesante después la revisión del documento de Andacol, que estas tipologías de proclamas verdes que existen tanto por el lado de el producto como por el lado de la firma no hayan sido consideradas. Y tienen cierta incidencia, pues yo diría que sí. Cuando hablamos de tipologías, por ejemplo, estamos pensando en la orientación del producto, en la orientación del proceso, en la orientación de la imagen, en los hechos ambientales, en la combinación de los factores anteriores. También estamos pensando en aspectos como niveles de ambigüedad, omisión, si hay una formulación que puede caracterizarse como una mentira falsa o una mentira abierta, combinaciones nuevamente, excepciones. Pues bien, todo lo anterior, como les decía, que es una presentación, la primera parte sobre el concepto de greenwashing, obviamente se tiene que poner en contexto, ¿no? Y en un contexto que para nosotros supone pensar en términos de Agenda 2030, y específicamente referirnos a 2 ODS, el 12 y el 3, la ODS 12, producción y consumo responsables, y la ODS 13, acción contra el cambio climático. En cuanto a los alcances normativos, lo que lamentablemente no se puede ver y quería compartirles era pues precisamente una comparación o identificar en qué países habían guías de publicidad ambiental y en cuáles no. En ese caso, se los indicó de esta forma, pues obviamente Estados Unidos, la Unión Europea, Francia, Reino Unido cuentan con una guía, Canadá cuenta con, digamos, un instrumento guía, Chile cuenta con un reporte que actualmente ya no está vigente y el Perú cuenta con una guía que se acaba de aprobar. Ustedes todavía no cuentan formalmente con una guía, Ecuador no cuenta con una guía, Bolivia tampoco.
¿Y esto tiene incidencia? Sí, tiene una incidencia, como ustedes saben, en el actor de la autoridad, pero también de la industria, ¿no? De nosotros, de ustedes. Pues bien, ¿existen ciertos elementos que se han considerado al momento de formulación de estas guías? Sí, pues el análisis es un análisis que parte de lo constitucional y trata de llegar hasta la normativa más específica. En el ámbito, haré el recorrido rápido, en el ámbito de ustedes, pues tienen una normativa específica en materia del consumidor y esa normativa formulada desde el punto de vista de los derechos consumidores que gobierna toda la lógica. Me estoy refiriendo a la ley 1480 del 2011, también al decreto 1369 del 2014, a la resolución 1555-2005 del Ministerio de Ambiente, entre otros. Por parte de Chile, pues me estoy refiriendo específicamente a la ley 19496, que es la ley del consumidor, y asimismo a todas aquellas modificaciones que se hayan hecho para extender potestades a la CERNAT y específicamente también a aquellas modificaciones que se están proponiendo para ampliar facultades, en este caso a los juzgados que están, digamos que tienen la competencia, que son juzgados de policía, lo cual supone también un reto cuando uno comienza a pensar en términos de enforzamiento y en términos de diseño institucional y específicamente diseño constitucional. Yo creo que en Colombia, a pesar de que no tienen guía, nos llevan bastante la delantera por el modelo constitucional y cómo está concebido pues todo el tema de la Agenda 2030 y de los ODS. Pues bien, dicho esto, el caso peruano también es un caso que probablemente va a requerir de una reforma constitucional, pues el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que es la ley 29571, tiene una caracterización muy de derecho al consumo y no prevé en ningún momento una integración potencial, ni siquiera a través de políticas de competencia o abriendo el espacio a la injerencia de otros ámbitos de derecho. Por ejemplo, una reflexión importante creo que se ha dado sobre la materia, sí, de forma reciente por parte de un profesor de la Universidad de los Andes, que anteriormente estuvo en la Universidad de Rosario, que es el profesor Gutiérrez, un documento que ha sido publicado recientemente por Edward Elgar, que es el Research Handbook on Sustainability and Competition Law. Se los recomiendo, en el cual él trata de hacer, él realiza un mapeo de el escenario constitucional para cada uno de nuestros países y qué supone esto en términos de formulación de políticas de competencia. Y uno de los puntos que salía a colación era qué incidencia va a tener o qué trascendencia podría tener todo este tema de tratar de vincular el green antitrust con la competitividad y aspectos muy específicos como el greenwashing. Como les decía, nuestros sistemas no están pensados para hacer ese ejercicio de manera inmediata. Lo más probable es que tengamos que recurrir a algún tipo de trasplante institucional a partir de algunas de las iniciativas que ya existen en otras jurisdicciones. En este caso me refiero a la Unión Europea. Ellos sí están en ese proceso de tratar de incorporar todo esto en el momento de refundar, por decir un término, o revalorar, no sé si corresponda sus políticas de libre competencia. Esto a partir de introducirse a fondo una discusión que es el de los estándares utilizados por las autoridades de competencia. El mayoritario, por denominar de alguna forma, es el de bienestar del consumidor. Pero como bien plantea Johansen, como bien se plantea a través del SECO, del Centro de Competencia en Chile, probablemente internalizar este tipo de figuras, el greenwashing dentro de las políticas de libre competencia y las reglas de juego de libre competencia va a suponer también que tratemos de dar un giro o un cambio, introducir un cambio y pasemos probablemente a otras formas a otros estándares. En este caso, en Chile, a raíz de la última reforma constitucional, sonaba mucho pensar en términos de el bienestar del ciudadano como estándar
incorporado dentro del marco legal y en esa medida, pues tratar de superar las limitaciones que muchos sostienen que manifiesta el bienestar del consumidor como estándar. Pues bien, en ese sentido, mucho de lo que digamos, debatimos en este momento sobre la incorporación de este último punto que es el estándar, realmente la revisión me llevó a darme cuenta que pasa por ser un copy and paste de lo que ya ha establecido la OECD en el 2023. Ellos tienen un informe sobre los estándares de bienestar del consumidor, sus ventajas y desventajas, y básicamente lo que hacen es un análisis cooperativo, ¿no? Y tratan de establecer en términos de robustez y debilidad cuál podría ser el estándar más adecuado para nuestros países. Obviamente las consideraciones que se hacen son teóricas, son vagas, no internalizan aspectos específicos como modelos constitucionales, no internalizan tampoco consideraciones como la incidencia que tienen otros ámbitos del derecho como los derechos humanos, actualmente resulta muy relevante al momento de la formulación de políticas públicas, y tampoco no abren las puertas a otras formas de entender, no otras formas, sino cómo entender o replantearte lo regulatorio en un contexto en el cual hemos dejado de hablar probablemente de fallas del mercado y hemos pasado a hablar ya en la academia de problemas públicos, y en ese caso me remito a Novec. Y además tenemos que ser conscientes de la incidencia que va a tener para cualquier formulación de política, para cualquier formulación regulatoria de la guía. ¿No? Incluso no es poca la doctrina, no es poca la academia que básicamente divide las propuestas regulatorias en pre-IA y post-IA. Pues dicho esto, ya para centrarme en el último punto que es vincular, en Chile existe la preocupación de si nosotros internalizamos el concepto de greenwashing dentro de la legislación, cómo va a en qué medida se van a tener que considerar los tradicionales análisis económicos que se realizaban para al momento de decir si mitigas o no mitigas una sanción. Esto en la medida que pensar en términos de greenwashing, en términos de sostenibilidad, nos lleva a, como ustedes saben, pensar en que la política de competencia puede ser utilizada como una espada que ataca el poder corporativo y a la vez puede escudar colaboraciones legítimas. Y esto nuevamente nos lleva a lo anterior, es decir, rediseñar un sistema a partir de estándares que puedan permitir la internalización de lógicas como la de la sostenibilidad. El análisis costo-beneficio tradicional por lo general tiene como puntal la eficiencia económica y no precisamente la sostenibilidad. Y eso en Chile ha abierto un debate en qué forma, en qué medida se puede integrar la regulación económica con la regulación que, siguiendo la línea de OCDE, se caracteriza como regulación social. Pues estos son temas, digamos, que me han llegado, que les puedo compartir a partir de esta revisión temática. Me hubiese gustado poder hacer una presentación, había unos grafiquitos y unos diagramas y unas imágenes interesantes que permiten un poco mejor contextualizar cada una de las cosas que les he venido intentando resumir. Pero bien, les agradezco nuevamente por su tiempo y por el espacio.